Buenas noches, mis amigos y hermanos. La debacle que está llevando este mundo a su fin es la desintegración familiar. Desintegración familiar. Y todo esto nace desde el momento que Satanás y la carne, el mundo, propician que el hombre deje de ser la cabeza del hogar. Así es, deje de ser la cabeza del hogar. Cuando eso pasa, y hoy en día sucede muy a menudo, los hijos crecen sin rumbo, y llegan a ser profesionales con familias disfuncionales y hogares inestables. Es común conocer hoy día a jóvenes de 20 a 25 años que ya tienen 1 o 2 o 3 divorcios. Es común eso. ¿Pero a qué se debe en sí? A que el hombre deja de ser la cabeza del hogar. El mundo lo impone. El mundo está imponiendo. Las mujeres dicen, ¿por qué tengo que someterme al hombre? Pero eso no debe pasar entre los cristianos. El hombre debe ser siempre la cabeza del hogar, la cabeza de la familia. Hermanos, en el cuerpo nos podemos quedar sin brazos, sin piernas, sin un riñón, ¿no? Sí, pero no sin la cabeza. La cabeza es la que dirige el cuerpo. Y el Señor mandó al hombre a ser la cabeza del hogar, el proveedor. Miren, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, la preocupación del apóstol Pablo por la familia. Capítulo 5 de la primera carta a Timoteo, leamos desde el verso 3. La palabra del Señor nos dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Miren, es un principio bíblico, ¿no? Que los nietos, los hijos, deben honrar a sus padres o a sus abuelos. No, dice aquí inclusive que aprendan a recompensar a sus padres. Bueno, sigamos, verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Miren, hermanos en la fe, una hermana viuda sola debe tener la cobertura de la iglesia, sí, de los hermanos en Cristo. Debe tener la cobertura. Pero las hermanas viudas deben también ser un cúmulo de súplicas y oraciones delante de Dios. No es que la vida se acaba. Dios quiere que presenten sus oraciones, que hablen con Él, que permanezcan con Él. Si bien es cierto, su esposo, su marido ha muerto, ellas deben saber que Dios sigue vivo y que está con ellas. Verso 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, la viuda que, valga la redundancia, enviudece. Dice, ahora voy a vivir la vida y pasa en desenfreno. Y dice aquí el apóstol Pablo, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Porque es el tiempo de buscar más al Señor, el tiempo de la viudez. Verso 7.
manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer para los suyos. ¿Qué significa? Generalmente cuando hablamos de provisión en este mundo, hablamos de que como papá, como padre, mi responsabilidad es ser proveedor de la casa. Y siempre se manifiesta esto con lo económico. Claro, tiene que ver con lo económico. Pero escúcheme, padres sobre todo, hermanos en la fe, escúcheme esto. Lo económico es cierto, pero antes de lo económico es el proveer de amor y confianza en el hogar. Si la cabeza, o sea, si el hombre falla en proveer amor a sus hijos o a su esposa, la cobertura que sus esposas y sus hijos sientan que tienen a quien acudir en cuestión de consejo. Muchos jóvenes no quieren decirle o pedirle dirección y consejo a sus padres porque no tienen confianza. Porque si papá no es capaz de nada, porque el papá nunca ha visto para ellos el amor, la cobertura y la confianza. Y si dice, no, si a ustedes no les ha faltado la comida, no les ha faltado el sustento, han estado en buenas escuelas, en buenos colegios, eso está bien. Pero tan o más importante que la comida, que el colegio, la escuela donde he estudiado, más importante que eso, que es el amor, la confianza en el hogar, que su esposa y sus hijos saben que pueden contar con usted bajo cualquier circunstancia. ¿No? ¿Pasa eso con usted? No, mis hermanos, no. A veces nos equivocamos porque el mundo nos influye a través de sus patrones. Y el patrón es que darle todo lo necesario, lo material. Pero en cuanto a ser creyentes, a ser cristianos, lo principal, escúchenme hermanos y hermanas, lo principal es el proveer de amor a la esposa y a los hijos. Miren, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 ahora. Voy a leer aquí el verso 4. Dice así, ¿no? Hablando de los obispos, ¿no? Los que aspiran a ser líderes en la iglesia, pero hermanos en la fe, esto no significa solo para ellos, sino que para todos los padres cristianos, para todos, absolutamente para todos. Pablo se refiere aquí a los obispos, ¿no? Pero recuerde, papá, usted es obispo de su casa. No lo olvide. Y dice aquí, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice que gobierne bien su casa, que sus hijos estén sujetos a él. ¿Por qué? Dice, con toda honestidad. No se refiere a que tenga a sus hijos sujetos bajo la amenaza del castigo, sino que sus hijos se sometan a usted, papá, porque usted les da la confianza. Ven en usted no un hombre perfecto, pero ve un hombre que ama a Dios, que a pesar de sus equivocaciones, usted busca de Dios. Usted es el patrón a seguir de sus hijos. Qué tristeza, ¿no? Porque cuando eso no sucede, las hijas, sin la confianza del papá, hermanos, buscarán la confianza de cualquier joven que se le presente con palabras bonitas. Los hijos seguirán el mismo patrón del papá y tendrán hogares con esa misma manera de vivir.
Y no es así, mis hermanos, no debe ser así. Por eso es importante, papás, que ustedes entiendan, que comprendamos que cuando estamos criando a un hijo varón, estamos criando a un futuro jefe de familia. Y lo mismo pasa con las hijas. Estamos criando futuras madres de familia. Así es. Entonces, nosotros debemos ser la cabeza, el que provee al hogar. Y estoy refiriéndome a lo espiritual, a lo emocional y de ahí lo económico. De ahí lo económico. Que sus hijos vean usted, hijos e hijas, vean en usted a un hombre, sí, que se equivoca, pero que rectifiquen el amor del Señor, ¿no? A veces, dice, veo buenos hombres, buenos papás, buenos hombres en la iglesia, pero han fallado con sus hijos. Sus hijos solamente se acuerdan de él cuando quieren algo de moneda, algo de dinero, pero cuando es de pedir un consejo, no acuden a él. No acuden, porque esos papás no le han dado la cobertura espiritual ni emocional. ¿A qué me refiero a lo espiritual? Lo espiritual, una palabra de Dios, aliento cuando están desalentados, desanimados, animarlos en lo espiritual, en el Señor Jesucristo. Y en lo emocional, cuando producto de problemas con sus amigos se sienten mal, el papá debe ayudarlos, pero los hijos no sienten confianza, porque el papá solo les ha dado la comida y el vestido y la educación, pero de ahí la cobertura emocional y espiritual no se las ha dado. Y ellos crecen con los consejos de sus amigos, gente fuera del hogar. Y como dice el Señor Jesucristo, puede un ciego guiar a otro ciego, pero se guían por consejos de los amigos. Dice, ambos caerán en el hoyo. Y yo creo, papás, ¿verdad?, que ninguno de nosotros como padres queremos eso. Ninguno. ¿No? Vean, mis hermanos y amigos, cuando Dios le da a un hombre el privilegio de ser papá, debemos comprender, entender, tomar en cuenta que no es cualquier cosa. La responsabilidad de ser papá, ¿no? Un hijo que tenemos, hijos que tenemos, es que un día, papás, nos vamos a presentar delante de Dios, delante del Señor. Nos vamos a presentar delante de Él para dar cuentas de cómo ejercimos nuestra labor de padres. No vamos a echarle la culpa, o delante de Dios no podemos echarle la culpa. Oh, Padre Celestial, yo no pude ser mejor padre por culpa de mi esposa. No es excusa. Recordemos que eso fue lo que Eva soportó de parte de Adán. Dice, la mujer que me diste, Señor. No. Sí que papás, ustedes tienen la palabra de Dios delante de ustedes. Ustedes son los proveedores en el hogar. No solamente de lo económico. Ustedes son la cabeza. Deben proveer lo emocional y lo espiritual, y de ahí lo económico. Porque las bases espirituales y emocionales que usted siembre a sus hijos le sembrarán en sus nietos. O sea, hermanos, en la fe, la cobertura del Señor, como usted, como cabeza del hogar, debe ser a diario con sus hijos. Debe ser. Por eso es que vemos cómo se desintegra la sociedad de hijos e hijas que andan deambulando en el mundo, haciendo cosas realmente vergonzosas. Y a veces son hijos de cristianos. Es una pena. Pero si la cabeza falla, es obvio que el resto del cuerpo también va a fallar. Así que, papás, eso no es dable. Usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Miren, en la carta a los Efesios, capítulo 5,
Desde el verso 21 leo. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. El marido es la cabeza de la familia. Dios no ha derogado este versículo, no lo ha tachado, sigue siendo actual aún en el siglo XXI. Hermano, usted es el proveedor. Provéale amor, provéale confianza, que sus hijos confíen en usted. Sí, sí. Y abrace especialmente, si tiene hijas mujeres, constantemente trate de abrazarlas. Sí, hermanos, las hijas mujeres necesitan esa cobertura de parte de los papás más que de las mamás. Sí, hermano. Así nos hizo el Señor. ¿Qué quiere que le diga? Así nos hizo el Señor. Por eso, recuerde, es un mandato de Dios. Usted no puede delegar a la mujer. Allá anda con tu mamá. Anda con tu mamá. Allá tu mamá. No, usted no puede delegar eso. La cobertura espiritual, emocional, es suya, mi hermano. Usted es la cabeza del hogar. Usted debe ser el proveedor. Y claramente la escritura aquí lo dice. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Tenga cuidado, hermano. No, si no lo ha estado haciendo, comience ahora. Más vale tarde que nunca. Sí. Comience ahora. Y si tiene que pedirle perdón a sus hijos por no haberlo sido, hágalo. ¿Por qué no? Papás que dicen a veces, no, yo a mis hijos no les pido perdón, no tengo por qué hacerlo. Sí puede y tiene que hacerlo. Porque se ganará a sus hijos. Los ganará. Y seguramente ellos ahora lo mirarán de manera distinta. Así que mi hermano, no lo olvide. Usted es el proveedor de su casa. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así dice el Señor. Amén.